Ça, aucun doute. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, mais ils l'ont fait peut-être avec une raison supplémentaire. Ils avaient une connaissance de la guerre que nous n'avons pas. Nosotros éramos, no nos podía mandar nadie, y Pedro era el capitán de compañía, pero que se puede decir que no mandaba casi nada, porque éramos nosotros los que nos mandaban a nosotros en el asunto del combate. Siempre con el bastón en la mano, con la garrotilla de la mano.
solamente la pregunta es muy sencilla. ¿Dónde se va a presentar esta exposición de la Escuela de Sugerencia? ¿Dónde se va a presentar la exposición? A la exposición. ¿En dónde? En Madrid. Ah, vale. ¿En qué sitio? No sé esto lo darán la memoria histórica, lo darán, me imagino, pronto, porque hay entrevista una gran exposición en Madrid por primera vez sobre Álvarez en los 80 años. ¿Usted va a colaborar? Yo sí. Sin duda alguna. Gracias, Evelyn. En una reflexión de un grupo de memoria, llegamos a la conclusión de que existía un pacto no escrito de que cuando acababa la guerra, la Segunda Guerra, colaboraban todos los ejércitos triunfadores en recuperar la República en España. El dato es que desde que toman París hasta que acaba la Segunda Guerra, caen heridos o mueren cada 2 días un soldado. Mi pregunta es, ¿la fuerza interior de esa gente para seguir luchando cada día? Esa fuerza es la que sorprende cuando he dicho que ninguno pretendía ser un héroe, pero que para mí eran héroes de lo cotidiano, héroes de lo que sabía que enfrentaban. Y sin embargo, tuvieron esa fuerza extraordinaria de combatir hasta el último momento, porque ellos estaban combatiendo allá. Se ha dicho y lo han dicho que combatían por la libertad, pero ellos combatían por volver a España. Y como ellos mismos decían, ahora con las armas en la mano, porque habíamos luchado allá sin armas. Uno de ellos me decía, luchábamos, podría decirse, con escobas, pero allí tenían las armas. Lo que pasa es que ellos consideraban que habían sido traicionados 4 veces. La primera era cuando las democracias europeas no lo sabían, en este caso esencialmente en Francia y en Inglaterra, no habían ayudado a España en el momento de la República. La segunda fue cuando entraron en los campos en Francia, país de la libertad para ellos, una república para ellos, y fueron a los campos de concentración. La tercera fue precisamente en Westergaden, cuando ellos, llegando allá, celebrando aquí la victoria, como lo estaban haciendo, se dijeron, y ahora España. Y entonces, cuando bajaron de Westergaden, y se reunieron allá, el general de Gaulle vino a verlos y a saludarlos, dio un discurso y dijo, la guerra ha terminado. Los españoles dijeron, no, la guerra tenemos que ir a España. Dijeron, la guerra ha terminado. Ahí fue la tercera traición, digamos, moralmente para ellos. Y la cuarta, sin duda alguna, fue el gran olvido. El gran olvido en el que han vivido. Han vivido el gran olvido, pero al mismo tiempo amando a Francia, porque los había acogido, porque allí vivieron, allí pudieron vivir, y en ese olvido tuvieron sus hijos, que son franceses en su mayoría, tuvieron su vida y pudieron darle a sus hijos lo que a ellos les habría gustado que la República Española les diera, precisamente. Pero el complot se tiene que hacer historia para todo eso. Ellos vivieron simplemente lo que vivían lo cotidiano y para mí son no héroes convertidos en héroes para mí. Los de la guerra.
Y hoy creo que lo más importante de nosotros, todos los que estamos aquí, es rendir un pequeño homenaje a todos estos héroes anónimos que hubieran preferido tener una vida en su casa, al lado de su familia, y que por motivos de la historia se vieron envueltos en un conflicto continuo de lucha contra el fascismo. Y por otra parte, hemos rendido también un pequeño homenaje a la figura de Jorge Sendrú, que dada su capacidad o su trayectoria o las casualidades de la historia, sí que pudo marcar la cultura europea e incluso alcanzar finalmente en España un puesto de relevancia como es el del Ministerio de Cultura, tratando de dejar su impronta y su herencia y todo lo que había visto y sufrido a lo largo de la historia. Sin más, cada uno de su participación. Venga. Y aguantando.